Listo, genial, gracias. Gracias, Ana María. Estoy subiendo el PDF de la sesión de hoy al Blackboard. Disculpen que lo suba recién ahorita, se me pasó subirlo. Ok, la clase de hoy ya está en el Blackboard por si quieren descargarla. Vale. Ok, entonces la clase de hoy, como estábamos conversando hace un momento, que no estaban todos, faltando una media hora para la clase, vamos a hablar del trabajo final. Ok, vamos a hablar del trabajo final unos minutos porque es importante que vayamos discutiendo eso desde ahorita, ¿de acuerdo? La clase que vamos a tener el día de hoy es un poquito paralela, tal vez, sí, a lo que han visto en su clase teórica. Pero es súper importante el tema y a pedido de, o sea, y luego de haber conversado con todos los profesores, se acordó que era importante tener una clase con respecto a este tema. Vale. Lo que hemos visto en la primera parte del curso estaba relacionado a sistemas de un grado de libertad analizadas a través de vibración libre, en vibración libre, con o sin amortiguamiento, eso ya no es tan relevante, y sistemas forzados ante cargas sinusoidales. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, las estructuras no están sometidas ante cargas sinusoidales, a no ser que sean ciertos casos específicos, ¿no? En nuestro caso, como ingenieros civiles, no solemos evaluar las estructuras ante vibración libre, realmente por ahí no va nuestra carrera. Nosotros analizamos sistemas dinámicos sometidos a sismos, que son eventos en función del tiempo totalmente erráticos, ¿cierto? Lo que hemos visto, la primera parte del curso, ha sido cómo es que nosotros podemos obtener una respuesta a vibración libre, ¿cierto? Como teníamos un UDT es igual a A por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo más B por el seno de la frecuencia natural por el tiempo. Ahora, pero eso es una vibración libre, ¿cierto? Y también tenemos una ecuación para vibración forzada. Pero esto era para solo un grado de libertad. La segunda parte del curso, lo que vamos a hacer a partir de la clase de hoy, bueno, lo que vamos a comenzar a hacer, ya comienza a tratar a temas de varios grados de libertad. ¿Y cuál es la dificultad? Imagínense tener que resolver un sistema de ecuaciones dinámicas y ecuaciones diferenciales para un edificio de, no sé, 500 grados de libertad. Y eso, que es poco, 500, ¿no? Asumiendo que 6 nodos, 100 nodos serían 600, 100 nodos sería como 10 por 10, más o menos, ¿no? 100 nodos, 600 grados de libertad. Imagínense. Ahora, eso es complicado ya de por sí para un sistema de ecuaciones sometidas a vibración libre. Pero sigamos expandiendo esto. Sismos. Un sismo, ok, una respuesta sísmica totalmente errática, puede ser descompuesta mediante series de Fourier en funciones sinusoidales. Entonces, teóricamente, uno podría obtener la respuesta de esta función sinusoidal, y de esta función sinusoidal, y de esta función sinusoidal, y luego sumarlas utilizando ciertas constantes, y así obtener la respuesta del sistema sometido al sismo. Pero de nuevo, eso cumpliría solo para sistemas lineales elásticos. ¿Cómo haríamos para evaluar sistemas no lineales? Hablando de fractura, si hablamos de plasticidad,
si hablamos de viscoplasticidad, si hablamos de la no linealidad de la geometría, como pandeo, pandeo local, pandeo global, la situación se complica bastante. Ahora, lo que usamos nosotros son software, ¿cierto? Los softwares ya tienen, o sea, hacen estos cálculos. ¿Por qué creen ustedes que hacen estos softwares? ¿Creen que estos programas como SAP y ETABS tienen una librería de ecuaciones diferenciales para resolver los sistemas? ¿Ustedes creen que estos programas tienen como una librería de ecuaciones diferenciales o que tienen un super solver de ecuaciones diferenciales y que al final les dicen la ecuación en función del tiempo es esta y eso es lo que plotea? ¿Qué creen que hacen los programas para lidiar con problemas tan complejos? Piensen un momento y me comentan. Ok, ¿qué quieres decir con simulan? Ok, describan un poco más a qué se refieren, porque ambas podrían ser respuestas correctas, pero quisiera que expliquen un poco más sus ideas. ¿Qué quieren decir con que simulan? O que un caso general. ¿Cómo sería el caso general? O sea, no sé, esto es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero tal vez nociones generales. ¿Creen que resuelve la ecuación diferencial algo así, como ustedes lo hicieron en el curso de ecuaciones diferenciales? Porque un sistema dinámico siempre es una ecuación diferencial, más allá de que sea un sismo o lo que sea, siempre es una ecuación diferencial. Una cosita, disculpen que interrumpe lo que estén pensando, lo que pasa es que están construyendo, literal, en la esquina de mi casa, entonces justo están con las retroexcavadoras. No sé si se escucha el ruido, pero yo tengo cerradas las ventanas, pero no se escucha tan alto. Entonces hay como dos retroexcavadoras que están tirando cosas, tirando piedras al volquete, entonces cada cierto rato se escucha como un desastre. Yo creo que no se escucha tanto, por suerte, creo que no. Cierra paréntesis. Ok, ¿qué creen? Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cómo se llega a esto, ¿no? Múltiples grados de libertad. ¿Creen que ETABS y SAP tienen algo así como una class path incluida dentro del software que le da a ETABS o SAP como la solución de la ecuación diferencial? ¿Algo así? Pues una buena pregunta, ¿no? Es una excelente pregunta, realmente. ¿Tienen algo así como una ClassPath o un MatCat incluido que les da las ecuaciones diferenciales? Ya, ustedes pueden ponerle una ecuación diferencial, o sea, que tiene adentro algo así como esto, ¿no? Y que tiene como una ClassPath adentro y que lo resuelve, con lo que sea, cero, lo que sea. Ustedes, de hecho, ya han llevado un curso dentro de la universidad en el que les han explicado, ok, que es complejo igual que el MAT. Ahora, esa respuesta es correcta, eh, pero lo peculiar es que MATLAB
puede resolver ecuaciones simbólicas, ¿sí? MATLAB puede resolver esto. O sea, MATLAB puede darte esta respuesta como tal. MATLAB, o sea, tú puedes hacer que MATLAB funcione como la clase, ¿vale? Y que es súper complejo, obviamente, es súper complejo. La parte simbólica, créanme que no tengo ni idea cómo funciona. ¿Sí? Es una matemática computacional totalmente diferente a lo que yo sé. Pero ustedes han llevado un curso dentro de la malla en el que les han explicado más o menos cómo funcionan estos programas. Ok, elementos finitos, sí. Elementos finitos es una metodología que descrito en una forma, o sea, que básicamente lo que hace es convierte un sistema de ecuaciones diferenciales en un sistema de ecuaciones lineales o no lineales dependiendo del problema, pero Sapietaps no hace elementos finitos. O sea, sería forzar un poco la palabra, decir que hace elementos finitos. Sapietaps más que todo hacen análisis matricial. Lo que ustedes han visto en análisis estructural 2, Sapietaps hace eso. Con ciertas variaciones, expansiones, pero a Sapietaps no puedes decirle que use polinomios de interpolación de más grado, no puedes ponerle funciones de material tan complejas. Interpola para las placas, por ejemplo, para las losas, los muros de corte, hace una malla discretizada, pero es un poco, yo he escuchado de algunos profesores, para ellos es debatible decir que SAP y ETAPS hacen elementos finitos. Abacus es de elementos finitos. ¿Sí? ANSYS, Abacus, Katia es de elementos finitos. Praxis y Slide, por ejemplo, es de elementos finitos también. Sí, Praxis y Slide. Sí, también, sí, de elementos finitos, creo que sí sería válido decirlo así. Pero de hecho, incluso, ok, hacer elementos finitos es esto. Bueno, esa pregunta, olviden esa pregunta. Sigamos pensando en el curso que ustedes han llevado, en el que les han enseñado algo de lo que yo estoy hablando. ¿Alguna idea? No les han enseñado un curso de elementos finitos. Tal vez en geotecnia han visto un poquito de Praxis o de Slide, pero no han aprendido los métodos que utiliza el programa. Hay un curso de sexto ciclo, creo, en el que álgebra lineal es un curso previo. El curso que estoy hablando no es IMC, es IMC. Lo que hacen los programas es utilizar métodos numéricos. Todos los programas, SAP, TAPS, incluso, bueno, no, Abacus y... Sí, Abacus y ANSYS, esos también usan métodos numéricos porque al final se usan métodos numéricos para hacer elementos finitos o diferencias finitas o cosas así. Pero, por ejemplo, en IMC, ustedes han visto Newton-Raphson, por ejemplo, ¿cierto? Han visto Regula Falsi. Probablemente no les han explicado tanto para qué sirve, pero esos métodos son vitales, ¿sí? Están en todas las computadoras. Los programas de análisis estructural no hacen esto, para nada. ¿Por qué? Porque imagínense cómo harían para poder obtener la respuesta de la ecuación diferencial que modela a un sismo cualquiera. En cambio, los métodos numéricos te permiten, te dan un algoritmo, te dan un procedimiento que funciona para cualquier caso general. Y esa es la importancia de los métodos numéricos. Por ejemplo, ustedes en IMC usaron Runge-Kutta, por ejemplo, de cuarto orden o de tercer orden, algo así creo que era, para resolver ecuaciones diferenciales.
No sé si se acuerdan esa palabrita. Pero, ¿sí? Listo, sí, así se llamaba. Entonces, los métodos numéricos hacen eso. ¿Sí? Los métodos numéricos nos salvan la vida. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a discutir un poquito sobre algunos métodos numéricos que se utilizan para resolver problemas dinámicos. Ahora, esos métodos numéricos se utilizan para tiempo de historia, por ejemplo. ¿Sí? Se utilizan para análisis tiempo historia. Pero lo que les pide la norma, ¿sí? El análisis estático, subs entre R, o el análisis pseudoestático, que también le dicen dinámico, pero por los profesores que yo he tenido yo les suelo llamar análisis pseudoestático, que es el análisis modal espectral. Tampoco hacen tiempo-historia, tampoco usan métodos numéricos. ¿De acuerdo? Lo que nosotros vamos a ver ahorita es cuando se trabaja tiempo-historia, cargas totalmente erráticas. Podría ser un registro sísmico, ¿sí? Puede ser cualquier carga, ¿vale? Ok, hasta esta parte de acá sí, porque hemos hablado bastante. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que aportar con respecto a lo que hemos hablado? ¿Algo que quisieran opinar? ¿Alguna pregunta de lo que he comentado? Ok, vale, entonces no hay dudas. Muy bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy son métodos numéricos. ¿Sí? El día de hoy los objetivos de la clase son identificar algunos métodos numéricos, tres específicamente, para la solución de problemas dinámicos, ¿sí? Y vamos a calcular las respuestas dinámicas para sistemas elásticos. Ojo, solo vamos a ver problemas lineales elásticos. Ojo, es un problema, no es un problema no, o sea, sí es un problema no lineal, pero en función del tiempo. Nos estamos metiendo con no linealidad del material y con no linealidad de la geometría, es decir, no hay plasticidad, no hay fractura, no hay viscoplasticidad, no hay pandeo local, ni pandeo global, ni siquiera vamos a tocar P delta, ¿no? Que creo que han escuchado el efecto P delta. Sí, exacto, ¿sí? Ahorita vamos a ver todo lo que han visto en análisis 2, solo eso, ¿sí? Análisis lineal elástico, nada más, ¿vale? Tampoco vamos a ver P delta, que es una aproximación de la no linealidad. Es como un análisis grueso, pero que cumple ciertas expectativas, ¿vale? Pero no, todo lineal. Ok, entonces, de los tres métodos que vamos a discutir, solo voy a explicar a profundidad del último, que es el método de Newmark, que es el más importante, por así decirlo. Pero los otros dos métodos los voy a discutir, o sea, los voy a explicar un poquito, para rescatar algunas cosas importantes. Por ejemplo, método de interpolación de la excitación. Este método analiza intervalos de tiempo y resuelve el impulso, la excitación que se genera en ese intervalo de tiempo. Básicamente, es una solución iterada. Si todos estos métodos son iterativos, los métodos numéricos son iterativos, hasta que se converge a una solución. Pero este impulso, por ejemplo, es la resta entre la carga en un instante i más 1 y en un instante i. Luego de ciertos procedimientos matemáticos que no voy a explicar en este momento porque no es el fin de la clase obtener ecuaciones, se calcula, se obtiene una ecuación para la posición en el instante i más 1 y una ecuación para la velocidad en el instante i más 1. Por ejemplo, si yo quiero la posición en el instante 1, yo necesito A por la posición inicial más B por la velocidad inicial más C por la carga inicial más D por la carga en el instante 1. ¿Por qué? Porque estos métodos consideran que conocen
la función de carga. Y por último, si es que no conocen la función de carga, conoces los puntos, ¿de acuerdo? Tal vez tú sabes cuánto vale este punto, cuánto vale este punto, cuánto vale este, cuánto vale este, cuánto vale así. Para ti ya, para un método numérico, esto es más que suficiente para resolver el sistema, ¿de acuerdo? Para un método numérico es más que suficiente. Pero bueno, aquí ya tenemos posición inicial, velocidad inicial, carga inicial y carga en el instante 1. Lo que nos falta definir es A, B, C y D. ¿Qué constantes creen ustedes que definen A, B, C y D? Piensen un momento y me contestan. Ok, sí, las condiciones iniciales están acá. Muy bien. Qué más definimos? ¿Qué más necesitamos además de eso? También podrían estar las condiciones iniciales en A, B y C. Puede ser, ¿sí? Ok, la frecuencia, ¿qué más, Miguel? ¿Qué más creen que necesitamos? ¿Qué necesitábamos para resolver los sistemas que veíamos las semanas anteriores? ¿Recuerdan? Ok, rigidez, periodo, masa, sí, todas esas variables. Muy bien. Entonces, les presento a las horribles ecuaciones que definen A, B, C, D, perdón, A, B, C, D, A', B', C'. Básicamente hay que reemplazarlas, se reemplazan una vez y luego solo se usan. ¿De acuerdo? Como bien dijeron, están definidas por el periodo, la rigidez, la fracción de amortiguamiento, la frecuencia natural, el periodo natural. Pero bueno, así son los métodos numéricos. Y así es este método. Solo se reemplaza una vez y listo. Comienzas a iterar y listo. Mucho más fácil que resolver una ecuación diferencial. Podrías ponerle la carga que sea, cualquier carga. ¿Vale? Entonces, este método es así, no lo vamos a desarrollar, vamos a pasar. Ya tenemos claro que los métodos numéricos requieren básicamente el mismo input que los métodos simbólicos, solo que lo hacen de manera iterativa. Luego está el método de la diferencia central, que básicamente aproxima la aceleración y la velocidad con pasos de tiempo. Se reordena básicamente la ecuación diferencial, ¿sí? Masa por aceleración más coeficiente de amortiguamiento por velocidad más K por posición es igual a la carga. Se reordenan algunos parámetros y básicamente se obtiene una ecuación que se resuelve iterativamente y se obtiene la posición. Aquí hay algo importante. Los métodos numéricos no son infalibles. Son sensibles, por así decirlo, al input que ustedes le pongan. Por ejemplo, este método, para que sea estable, tiene que cumplirse esta desigualdad. Y todos los métodos numéricos tienen algo de eso, ¿sí? Incluso elementos finitos tienen cositas ahí que aparecen por cosas matemáticas que aparecen ahí que te dicen, oye, tienes que cumplir esta condición porque si no los resultados que vas a poner son incorrectos, ¿sí? Incluso el método de elementos finitos tiene esas limitaciones. Newton-Raphson, por ejemplo, no sé si recuerdan, pero en Newton-Raphson ustedes le dan un input y el input era la posición inicial, por ejemplo, para resolver una función no lineal, el input podía ser
la raíz tentativa, ¿sí? El cero tentativo del polinomio que estaban resolviendo. Y si ustedes le daban el punto inicial del polinomio muy lejos a la solución real, ¿recuerdan? El método nunca convergía. Algo así pasa con estos métodos numéricos. Entonces ese es otro detalle que rescatamos de este método. Y para los que quieran revisar, este es el algoritmo del método de la diferencia central. ¿De acuerdo? Ese es el algoritmo. Está en el capítulo 5 del Chopra, por si alguien quiere revisarlo, pero nosotros no vamos a trabajar el método de la diferencia central. Nosotros vamos a trabajar el método de Newmark. Porque el método de Newmark es muy, está muy bien como, ¿cuál sería la palabra? Se presta, ¿sí? Para resolver problemas no lineales. Entonces, sí, es como el más robusto de los dos anteriores, por así decirlo. Entonces, para el método de Newmark se reordenan las ecuaciones y se basa todo en estas dos ecuaciones de acá. Y no voy a entrar a tallar cómo es que se usan esas ecuaciones, pero básicamente aparecen dos parámetros gamma y beta. Este método, para que sea estable, debe garantizar que se cumpla esta ecuación. ¿Vale? Debe garantizar que se cumpla esta ecuación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver dos alternativas de parámetros. Gamma y beta sí. Gamma y beta son datos, son parámetros iniciales. Que dependen, en nuestro caso, si estamos trabajando un método de aceleración promedio constante, un método de aceleración lineal. Básicamente, lo que hace este método, al igual que los anteriores, en primera instancia, por supuesto, es aproximar la velocidad. ¿Sí? La velocidad en el instante i más 1, por ejemplo, si esta fuese la velocidad, la curva de la velocidad, ¿cierto? La velocidad en este instante depende de la velocidad en este instante. Si ustedes conocen la aceleración, es decir, la pendiente, ustedes pueden calcular cómo se llega de acá para acá. Un triángulo nada más. Por más poco preciso, aproximado que parezca, para un método numérico es suficiente. Y ojo, igual hay ciertas consideraciones matemáticas detrás de todo esto, pero a nosotros nos interesa esto por ahora. ¿De acuerdo? No voy a explicar de dónde salen estas ecuaciones. Sí, esta es una clase totalmente práctica, así que vamos a ir de frente con el algoritmo. ¿De acuerdo? Denme un minuto, chicos, por favor. Un ratito. Ok, ahora sí. Entonces, el método de Newmark se puede resolver mediante este algoritmo. ¿Vale? Sí, como habías dicho, Miguel, gamma y beta son parámetros iniciales que dependen, si se trata de un problema de aceleración promedio constante o aceleración lineal. Esta metodología comienza de esta forma. Primero hay que hacer algunos cálculos iniciales. Se calcula la velocidad inicial, ¿sí? Se calcula delta de t. Esta ecuación, por si acaso, es literal la ecuación de la posición, la ecuación diferencial, ¿no? Masa por aceleración más coeficiente de amortiguamiento por velocidad más k por u es igual a p de t, ¿cierto? Entonces se reordena esto y se calcula la aceleración inicial. O si es dato, ¿no? O al revés, ¿no? Tal vez le dan la aceleración inicial y no la posición inicial, entonces solo habría que reordenar esta ecuación.
Luego se calcula el paso de carga y después se calculan las constantes A1, A2 y A3. Todas esas dependen del coeficiente de amortiguamiento, de la fracción de amortiguamiento, de la frecuencia natural, de la masa, de beta y de gamma. Luego se calcula un parámetro K con acento circunflexo, que es la suma de la rigidez lateral con AU. Y a partir de este punto comienza la solución iterativa. Se calcula un P sub I más 1 con acento circunflexo, que es igual a P sub I más 1 más A por más A2 más A3. Entonces todo esto en función de las condiciones iniciales, ¿cierto? Luego se calcula la posición, la velocidad y la aceleración. Cuando se termina de hacer este cálculo, se repite para el siguiente paso de carga las mismas ecuaciones, solo que ahora ya no te refieres a las condiciones iniciales. Ahora uno tiene que referirse a a lo que acaba de calcular. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno quiere calcular lo que ocurre en el instante 1, se refiere a lo que calcula en el instante 0, las condiciones iniciales. Pero si después quieres calcular lo que ocurre en el paso de carga 2, te refieres a lo que ocurrió en el paso de carga 1. Y así, vas iterando. No hemos tenido un tiempo para preguntas, pero vamos a pasar al Excel, ¿sí? Vamos a hacer ahí el método. Vamos a resolver un ejercicio. Si nos da tiempo, vamos a entrar a MATLAB. Y si no, no pasa nada. Vamos a pasar de frente al trabajo final. Y ahí vamos a discutir eso. Entonces, permítanme abrir un Excel, vayan abriendo un Excel también. El ejercicio que vamos a resolver es el de acá, de un toque. Este, ¿sí? Permítanme un toque abrir un Excel. Una pregunta, ¿les pregunté su examen de su parcial? ¿Les pregunté qué tal estuvo? Creo que no, ¿no? Sí. ¿Podrían responder eso en el chat? No, me da demasiada curiosidad. Muchísimo. Ok, a ver, ¿qué dicen? Responde la encuesta. Yo creo que estuvo fácil, ¿no? O sea, dentro de todo, comparado con una réplica leve. Ok, bien, esperamos no haber fallado en digitar la calculadora. Sí, esa es la gran duda, siempre, esa es la gran duda. Ok, qué bueno, sí, la mayoría le fue bien, qué bueno. Comparado con como les había dicho, ¿no? Si estudiaron los ejercicios de las clases prácticas, el parcial estaba facilazo realmente. Estaba facilazo. Solo les pidieron carga estacionaria. Eh, ¿Estaba más yucas? Sí, puede ser, la verdad. Solo les pidieron carga estacionaria. No vino, sí, claro, sí, una lágrima de felicidad porque no vino eso, realmente. No tuvieron que calcular los parámetros, sí, qué bueno, sí. No había, ni siquiera tuvieron que calcular las matrices de rigidez. Ni siquiera tuvieron que calcular la matriz de rigidez. Así que, también eso es algo que juega bastante. Qué bueno, qué bueno. Te va a servir porque igual lo vas a necesitar en el trabajo final. Sí, igual lo vas a necesitar.
profesor teórico considera transitorio como el total. Es que el transitorio más el estacionario es el total. El transitorio más el estacionario es el total. El total es el transitorio a... tal vez hay alguna confusión de palabras por ahí, pero si han revisado el libro de Chopra, como les dije, las palabras que usan es steady state y transitory state, y el total es la suma de las dos. Tal vez es solo un tema de palabras en realidad. Sí, claro, tal vez es más un tema de palabras. Pero qué bueno, sí, qué bueno que la mayoría dice que les fue bien, entonces por ahí hay un par de 18, quizás hasta un 20. Aunque la parte teórica creo que estaba más complicada, ¿no? De la parte teórica. Tal vez eso podía ser lo más difícil realmente. Bueno, voy a abrir. Voy a abrir un Excel, vayan abriendo un Excel y ahí vamos a comenzar a trabajar, ¿vale? Denme un toque que voy a abrir un Excel. Denme un toque que voy a subirle el brillo a mi pantalla. Porque... Ahora sí. Sí, tengan una hoja, hablan un Excel y copian esas imágenes. Voy a darles un toque para que lo hagan. Para que lo hagan. ¿Cuál es esta imagen de acá? Sí. Pero está en el PDF también, por si acaso, ¿ah? Para que lo descarguen por ahí si quieren. Ahora sí se ve, ahora sí está completo. Listo, de nada. Voy a darles un para que lo terminen de preparar. Ok, yo creo que ya podemos comenzar. Entonces, el problema dice, eh, un sistema de un grado de libertad tiene las siguientes propiedades. Una masa de 0,2533, una rigidez de 10, un periodo de 1, una frecuencia natural de 6,22 a 3,
tiene una fracción de amortiguamiento de 0.05. Determina la respuesta UDT del sistema ante la carga P sub T definida por el pulso sinusoidal de medio ciclo, como se muestra en la figura 5.1, utilizando, bueno, ahí dice piecewise linear interpolation, pero vamos a utilizar el método de Newmark, sí, eso es lo que se me pasó a poner método. Considerando un paso de tiempo de 0.1 segundo. Y luego comparar con la solución teórica. Entonces, vamos a resolver el método de Newmark. Entonces, para eso necesitamos definir aceleración constante promedio. Vamos a usar una aceleración constante promedio, ¿vale? Al final lo único que cambia es gamma y beta, no es como la gran cosa. Entonces, gamma, beta. Gamma es igual a un medio, beta es igual a un cuarto. Luego vamos a definir los datos. Masa, M02533. Rigidez lateral, K10. Periodo natural. Frecuencia natural 6.283. Fracción de amortiguamiento es 0.05. Pero lo que necesitamos aquí es masa, coeficiente de amortiguamiento y rigidez. Lo que nos falta es el coeficiente de amortiguamiento. ¿Cómo lo calculamos ese dato? ¿Alguna idea? Exacto, beta por el coeficiente de amortiguamiento crítico. Entonces, coeficiente de amortiguamiento crítico, CR, es igual a 2 por la raíz de K por M. Con esto tenemos el coeficiente de amortiguamiento, que será igual a el coeficiente de amortiguamiento crítico por la fracción de amortiguamiento. ¿Listo? A ver, a partir de esto comenzamos con cálculos iniciales. ¿Cierto? Cálculos iniciales. 1.1. Aceleración inicial. Es igual a la carga, pero la carga inicial es 0, ¿no? Como pueden observar, la carga inicial es 0. Entonces será igual a 0 más el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad, pero la velocidad inicial es 0, entonces 0. Más la posición inicial por la rigidez, pero la posición inicial es 0, entonces 0. Sobre la masa, bueno, eso sale 0, ¿no? Si la posición inicial y la velocidad inicial es 0, en este caso, como la carga es igual a 0, genera como consecuencia que la aceleración también sea 0. Muy bien. 1.2. Paso de tiempo. Luego, hay que calcular A1, A2 y A3. Voy a darles unos minutos para que calculen eso y me van comentando cómo les sale. ¿De acuerdo? Hagan ese cálculo, por favor.
Cuando tengan los cálculos lo van escribiendo en el chat. Ok, 104. ¿Alguien podría confirmar eso? Listo, entonces voy a verificarlo acá. Entonces esto es igual a... ¿Qué pasó? Esto es igual a la masa dividido entre beta, entre delta de t al cuadrado, más gamma, entre beta, entre delta de t por c. Listo, 104. A 2. ¿Cuánto sale a 2? 400. Ok, ¿alguien podría verificar ese cálculo? Es más masa entre entre beta más gamma. Gamma y beta son datos. Gamma sobre beta menos 1 por c. También sale 10. A ver, hay que revisar eso. ¿Sí? ¿10, Miguel? Ah, ok. Ah, vale, vale. Sale 10. Ok, listo. Vale, entonces 10 confirmado. Luego a 3. ¿Cuánto sale a 3? Ok, 0.2533. ¿Alguien más confirma eso? Yo también lo voy a calcular. A3 es igual a 1 sobre 2 sobre beta menos 1 por la masa más delta de t por gamma sobre 2 sobre beta menos 1 por el coeficiente de amortiguamiento. Ok, a mí también, 0.2533. Luego hay que calcular 1.4, que bueno, es K circunflexo, que es igual a A1 más K. Listo. Entonces, muy bien. Ahora toca pasar a la iteración para el paso de tiempo. Para esto vamos a hacer algo, vamos a poner y una tablita, tiempo, posición, velocidad, aceleración. Y luego aquí pondremos la carga en función del tiempo. Aquí pondremos P con acento circunflexo. ¿Vale? Hay que recordar que la carga en función del tiempo en nuestro caso es igual a
Uy, ¿dónde está? Aquí está. En nuestro caso, la carga P de t es igual a 10 por el seno de pi por t sobre 0.6. ¿Vale? No hay que olvidarnos eso. Entonces, para el instante 0, el tiempo 0, posición 0, 0, 0 y 0. Luego, el tiempo. Y yo necesito calcular su t. Entonces, esto será 10 por el seno de pi por t sobre 0.6. A partir de esto, puedo calcular t con el acento circunflexo, que es igual a esto, que será igual a p sub i más 1 más la posición por A1 más la velocidad por A2 más la aceleración por A3. Listo. Ahora, lo que toca calcular es esto, esto y esto. Voy a darles un momento para que ustedes calculen cuánto vale la posición, la velocidad y la aceleración en el instante 0.1. Mientras calculan esto, de un momento voy a servirme un vaso con agua y vuelvo, ¿vale? Un minuto. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguno de esos cálculos ya hecho? Ok, 0.043. Esa es la posición, 2.2 es la velocidad, ¿cierto? Oh, ya. 2.2 es la posición, ok, vale. Listo, ok. Entonces, bueno, ¿cómo sería esto? Sería la carga, bueno, dividida entre k con acento circunflejo. Ok, sí, 0.436695. Muy bien.
Ok, esa es la velocidad, ¿cierto? Ya. ¿Alguien más que haya hecho cálculo? Para que confirme, por favor. Ok, listo, genial. Entonces voy a poner ese cálculo yo también. Sería gamma sobre beta sobre delta de t multiplicado por esto menos esto, menos la velocidad anterior sobre delta de t sobre beta más... No, aquí me he equivocado. Aquí me he equivocado. Más uno menos gamma sobre beta multiplicado por la velocidad anterior más delta de t por uno menos gamma sobre 2 sobre beta por la velocidad aceleración anterior. Ok, 0.8733. Genial, a mí también. Luego la aceleración 17.46, ok. Veamos. La aceleración es igual a eh, esto menos el de acá dividido entre beta entre delta de t al cuadrado menos la velocidad anterior entre delta de t entre beta menos 1 sobre 2 sobre beta menos 1 por la aceleración anterior. 17.46, listo. Ahora hay que hacer un par de ajustes para
para evitar que se muevan las cosas. F4, 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 F4 y F4. Enter. Luego aquí F4, 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 F4. Enter. Entonces, verifican la aceleración. A mí también me sale 17:46. Voy a dar un momento para que los demás también tengan listo el cálculo. Ok, listo. En P sub T sí, también hay que fijar celdas. En P sub T también hay que fijar A1, A2 y A3. Sí. Entonces, una vez que ya está esto, uno ya puede bajar. Con el único detalle que esta carga debe existir solo hasta 0.6. Entonces, si este valor es menor a 0.6, se cumple. En caso contrario, es igual a 0. Listo. Wow. Ok. Entonces, estos son los valores. A ver, pueden encontrar, por ejemplo, la posición en el tiempo 0.8 me sale 0.190777599. Ya me toqué para que confirmen esos cálculos. Profe, Sí, dime. tengo una consulta. ¿Puede picarme un favor en la celda para t igual a 0,1 para la posición 0.043? Es que no me corre la... Sí, dale, De 49, de 49. Uy, uy, ¿qué pasó? Ah, ya, ya Ya te está bien. Ya, 49 pesos. Vale, ya, profe. listo. ¿No? Profesor, para el beta y gamma, ¿por qué escogió el primer caso? Porque estamos probando. Solo por eso, realmente tú podías elegir cualquiera. Es algo arbitrario en realidad. Por eso elegí el primero. Es algo totalmente arbitrario. Sí, todo bien, buena pregunta. Es arbitrario, tú eliges cuál quieres trabajar. De hecho, podemos ver qué pasa cuando usas el otro método. Vamos a hacer eso ahorita también.
De hecho, solo hay que cambiar esto, ¿no? No cambia casi nada. Porque de hecho sí cambia un poco, ¿no? Entonces, con esto, nosotros acabamos de obtener la respuesta para un paso de tiempo de 0.1 y hemos calculado tiempo y posición. ¿Qué pasa si tenemos... Ok, esto es, vamos a comparar bastantes cosas. ¿Sí? Esto es x de t lineal, no, constante. Entonces veamos este de acá. Ah, no, perdón. Esto es x 2.0. Esta es la aceleración inicial. La aceleración inicial sale de acá. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando es lineal, por ejemplo? Cuando es lineal, es decir, beta sería un sexto, cambia un poquito, ¿no? Veamos ahora cómo cambia cuando... Profe, pero la aceleración inicial en eso no salía... ¿Cómo que del gráfico? ¿De acá? ¿De este gráfico? Ah, no, la posición y la velocidad... Ojo, la posición y velocidad inicial son cero porque el problema lo dice en otro lugar que no llega a copiar. Pero este problema parte del reposo. Por ahí, esa es la pregunta. Luego, alguien pregunta... denme un segundo. Denme un segundo, voy a ir respondiendo los mensajes que me van por... Denme un toque. Ok, denme un ratito. Ok, ahora sí. PT, claro, PT se digitan los valores. No, es una fórmula. PT en este caso pueden ser valores digitados o o pueden ser una fórmula. En este caso, la fórmula es una función sinusoidal, que es esta de acá. En otros escenarios puede ser tranquilamente en puntos de un acelerograma o una carga en función del tiempo, datos, es totalmente arbitraria. ¿Vale? Ok, entonces veamos por ejemplo qué pasa cuando tenemos... Uy, 0.25. ¿Qué pasa cuando jugamos con esto de manera arbitraria? Ah, miren, salen cualquier cosa, qué loco. Me da un quinto. No, era 0.5, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando el paso de tiempo es menor, no? Por ejemplo, si fuese 0.05. Corremos esto más hacia abajo. Y más o menos se obtiene lo mismo, ¿no? Vamos acá. dt es igual a 0.05, ¿sí? Para un modelo constante sale esto. Y para un modelo lineal, es decir, un sexto, sale esto de acá. ¿Vale? Ahora podemos ver cómo es la gráfica así de todo esto. Ay, no puede ser. Un minuto que voy a cerrar Excel y voy a volverlo a abrir. No sé por
por qué a veces que me ha pasado esto, que no me deja generar gráficas. Creo que, no sé, voy a comprarme otra laptop o no sé qué. Ok, ya es súper raro, no sé por qué no me deja hacer las gráficas. Pero, bueno, la verdad en un ratito, si voy a probar cerrar todos los Excel que tengo. Para que vean las gráficas. Ustedes también pueden hacerlas. O tal vez alguien que la haga ahí y las comparte por mí. No sé por qué no me deja las gráficas. He cerrado todos los Excel que tengo abiertos. En un ratito. Y ahora sí. Ok, aquí está la diferente solución. Entonces, esto es cuando el problema es lineal. Podemos incluir acá las otras. Vemos estas. Hay que incluir estas en el gráfico. Seleccionar datos. Agregar x de t constante. 0.05. Valores de x son estos. Valores de y son estos de acá. No, estos. Uy, ¿qué pasó? Ya. Ok, y luego podemos agregar x de t lineal. Disculpen, no sé por qué. Voy a reconectar mi Blackboard, sí, no sé por qué estoy con mala señal ahorita. ¿Me pueden escuchar? Ok, vale, entonces, como pueden observar, realmente la gráfica no es que cambie tanto, pero voy a estar sin cámara porque tal vez parece que estoy con un poco de mala señal. Como pueden observar, no cambia tanto la gráfica realmente, solo se hace como más tupida, pero para efectos prácticos sale lo mismo, ¿no? Entonces, última pregunta para cerrar esta parte. Voy a generar una copia. ¿Alguien? ¿Se puede mostrar su celda de A3? Claro, aquí está. Me dices cuando ya lo tengas claro. Listo. Vamos a hacer una cosa más y ya pasaremos a hablar del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si es que aquí, qué pasaría si es que acá tuviésemos aceleración del suelo en vez de carga? ¿Cómo haríamos para trabajar, o sea, si nos dieran un acelerograma? ¿Cómo convertiríamos una respuesta de aceleración en una fuerza? ¿Alguna idea? Exactamente, sí, muy bien. Aceleración por la masa, ojo, aceleración por masa es igual a fuerza.
¿cierto? Entonces, si nosotros pero ojo, con signo negativo, ¿sí? Menos la aceleración del suelo por la masa de la estructura, nos daría la fuerza. Ahora, vamos a jugar con esto, vamos a probar una aceleración, una ecuación totalmente errática. Podría ser el exponencial del tiempo sobre, no sé, sobre 2, sobre pi, más pi el coseno de pi por el tiempo sobre, estoy poniendo una función cualquiera, a ver, alguien ponga una función cualquiera en el chat para ponerla, una función totalmente, para ver qué pasa cuando ponemos una función totalmente errática. A ver, alguien escriba una función por ahí. Ok, el exponencial más el exponencial de 4 por t más 5. Vamos a dividirlo entre algo para que no salga tan alto. ¿Sí? Vamos a dividirlo entre 5. Wow, igual se le va. No importa. Entonces, listo. Y vamos a sumarle el seno por el seno de... Para que salga como una onda, ¿sí? Y por el seno de pi por el tiempo sobre 0.6. Vamos a ver qué sale acá. Ok, bueno, ya, ¿qué importa? Entonces, podemos ver realmente qué pasa con el sistema. Quisiera que baje. Voy a dividirlo entre 10. Quisiera que baje para que vean qué pasa. No, no, no baja. Bueno, realmente hemos puesto cualquier cosa, ¿sí? Realmente no pasa nada. Podemos ver qué pasa con esta función, ¿sí? La respuesta para este sistema también se puede calcular. Entonces, para este sistema, cuando se le aplica esta carga, ¿sí? Cuando se le aplica ¿qué carga? Esta. Uy, esperen. Ajá, estoy ploteando cosas incorrectas. Ahora sí. Sí, miren, qué interesante, igual un poco raro, pero ahí está. Sí, cuando se le aplica al sistema esta aceleración de acá, la estructura se comporta así. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Realmente, imagínense resolver un sistema con esta carga de manera simbólica. Sería realmente, o sea, excedería nuestras posibilidades en sobremanera. Y excede lo que, o sea, no habría forma. Entonces, estos métodos nos permiten resolver de una forma bastante sencilla, solo con sumas, multiplicaciones y divisiones, la respuesta de un sistema muy extraño. ¿Vale? Entonces, a esta parte de acá, ¿hay alguna consulta? Ahora sí, salió lo que quería. Que salga como sinusoidal. Eso es lo que quería, ¿no? Como una carga de este tipo genera, creo que la quinta es mucho, pero la cuarta. Una carga sinusoidal, una carga de este estilo genera un comportamiento así.
bastante interesante. Ok, entonces al parecer no hay consultas. La parte del MATLAB la vamos a dejar ahí, sí, porque realmente es súper fácil. Prefiero que discutamos el trabajo final a la que lo pienso. Ok, entonces no hay consultas. Permítanme un ratito que voy a entrar al Blackboard, a la intranet, perdón, a marcar asistencia, a ponerles asistencia a ustedes y a marcar mi asistencia para la clase que tengo ahorita. En el capítulo 5, Miguel. Sí, es súper chévere. Incluso tiene una parte no lineal, que la verdad es que no he leído, pero se ve interesante. En un ratito que termine de marcar la asistencia. Tengo que yo poner mi asistencia a la siguiente clase. Vale, ahora vamos a hablar del trabajo final. Este Excel yo lo voy a subir después. Listo, el trabajo final. Entonces, preguntas a ustedes. ¿Han revisado ya por grupos el trabajo final? Yo estoy con mala señal, así que voy a quitar mi cámara, ¿vale? Ok, entonces no todos han revisado el trabajo, algunos sí, otros no. Pero bueno, veamos lo que dice, ¿de acuerdo? El trabajo será realizado máximo por grupo, o sea, por grupos de máximo 4 integrantes. Será presentado en un archivo PDF, además de archivos de MATLAB, Excel u otros para el análisis pseudo-tridimensional y de un software de análisis estructural como sustento de los cálculos. El informe debe tener toda la información empleada. El proyecto es una edificación de concreto armado de 2 pisos. Uy, disculpen, estoy con mala señal. Me vuelvo a desconectar, me conecto en mi celular, ¿ok? Parece que... Ok, fácil el Blackboard porque ya estoy con buena señal. Bueno, entonces esta es la vista en planta. Básicamente ustedes tienen información con respecto a las características de la estructura, ¿de acuerdo? No sé si saben ya el tipo de estructura que va a ser, el tipo de edificación, tipo A, tipo B, tipo C. Eso le han consultado al profesor porque no está en el trabajo, eso falta. Si no le han consultado y si no se los han dicho, tienen que decirle al profesor que les diga qué tipo de estructura va a ser. Si es una casa, si es una oficina, biblioteca,
un hospital, un colegio, ¿vale? Y aquí comienza la explicación ya más detallada. Primero, las propiedades estructurales o los materiales. En este caso, definen, ¿cierto? Por ejemplo, concreto F', Y de 210, ¿no? Las cargas, ¿qué cargas van a utilizar según la norma, ¿cierto? ¿Y sale el uso? ¿Dónde sale el uso? ¿Así? ¿Dónde? No, no dice uso. ¿Ustedes tienen uno? ¿Ah, sí? A ver. ¿En dónde está el trabajo final? ¿En la unidad 3? Ah, supongo que el profesor lo ha modificado algo después de habernos mandado. Puede ser. Ah, ok, ahí dice uso. Bueno, más allá de eso, todo es igualito. Ok, qué bueno que dice uso. Vale, pero más allá de eso, todo es igualito. Y aquí comenzamos. Modelo estructural, básicamente tiene que decir que van a hacer un análisis pseudo-tridimensional. ¿Por qué van a hacer un análisis pseudo-tridimensional? ¿En qué consiste el análisis pseudo-tridimensional? ¿Ok? Tienen que plantear esas consideraciones. ¿Qué más? Luego dice análisis por cargas sísmicas. Método estático equivalente. Primero los coeficientes sísmicos. Esta parte es la que tienen que ir concentrándose ustedes ahorita. Y todo este tema, sux entre R, eso lo tienen que hacer ahorita. Por si acaso, ustedes ya tienen que leer la norma. ¿De acuerdo? Esta semana tienen que leer la norma. Si pueden este fin de semana sería bacán. Concéntrese en los coeficientes, en cómo calcular el peso sísmico, las irregularidades. Y el análisis estático. No se metan todavía análisis modal espectral porque recién lo vamos a ver la próxima semana. Luego, la verificación de la irregularidad. Eso también lo pueden hacer ya desde ahorita. Algunos parámetros. Y el tema de la verificación de la irregularidad lo vamos a discutir durante toda esta parte, esta segunda parte. Porque hay un proceso iterativo quizás que van a necesitar entender. La cortante de la base, básicamente subcentrer. Luego, desplazamientos absolutos. Pero ahí hay un gran paréntesis que yo acabo de agregar ahorita, que dice, calcular la rigidez mediante pseudo tridimensional. Eso es lo más complicado en esa parte. ¿Recuerdan cómo era el procedimiento para el análisis? Sí, respondan esta encuesta, porfa. ¿Recuerdan cómo era este procedimiento? Aquellos que... Sí, es lo de análisis 2, exactamente. Es lo de análisis 2. ¿Por qué ahora se les pide esto? A diferencia de años anteriores, ahora se pide que ustedes se ensucien las manos con el cálculo de las matrices. ¿Sí? Ya no se está pidiendo solo que usen SAP o ETABS. Ahora lo que se pide es que ustedes hagan los cálculos. ¿De acuerdo? Está como dividido el salón. Para aquellos que no recuerdan tanto esta metodología, pueden revisar este libro, ¿sí? Tal vez ustedes lo han estudiado de las diapositivas o del libro, el método de análisis tridimensional. ¿Lo han estudiado del libro o de las diapositivas del profesor? En cualquier caso, pueden revisar este libro en la clase del profe. Ok, de los pasitos que dio Moreno, ¿vale? Está bien, sí, pero si alguien siente que quiere revisar un poquito más, yo, por ejemplo, además de las clases, siempre reviso libros, es de manera de aprender. Está este libro que es bastante instructivo,
simple, la verdad. El Chopra también tiene esta parte en los capítulos 8, 9 y 10. Pero si quieren algo un poco más simple, un poco más directo, revisen el libro de Bazán y Meli, los voy a subir más tarde. Página 72, análisis tridimensional. ¿Ok? Y aquí está la explicación. ¿Sí? ¿Cuál era el procedimiento? Básicamente había que calcular la rigidez lateral de cada pórtico de análisis y luego transformarlo y llevarlo al centro de masa o al centro de rigidez. ¿Qué dicen? ¿A dónde lo llevan? ¿Al centro de masa o al centro de rigidez? Al centro de masa, ¿cierto? ¿El centro de rigidez sirve para algo o no? El centro de rigidez sirve para algo llamado excentricidad. Mediante el análisis pseudo-tridimensional, ustedes transforman un sistema de múltiples grados de libertad por piso en un sistema de 3 grados de libertad por piso, 2 traslacionales y 1 torsional. La fuerza sísmica se aplica como un vector, ¿sí? No un momento. Entonces, como es un vector, pero ustedes tienen un grado de libertad torsional, ustedes van a inducir torsión sobre la estructura. Y esa torsión aparece debido a la excentricidad. Como mínimo, las normas les dice que hay una excentricidad accidental del 5% del espesor de su edificio desde la dirección de análisis. Pero, si la excentricidad propia de su estructura, es decir, la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez, es mayor que la excentricidad accidental, en ese caso tienen que considerar la excentricidad propia del edificio. Y si es menor, usan la máxima que les da la norma. ¿Vale? Entonces, por ahora, tienen que ir calculando ya algunas cosas, ¿no? Pueden calcular el peso del edificio. Recuerden que el peso del primer piso va a ser la mitad de la columna de abajo, la mitad de la columna de arriba y la losa y las vigas. El peso del segundo piso va a ser igual al peso de la losa del segundo piso y la mitad del segundo piso. Entonces ustedes ya pueden ir avanzando esto. El ingeniero les ha dicho, les ha pedido MATLAB, Excel, o sea, aquí dice que pueden usar MATLAB o Excel o opcional, vale. Ustedes decidan dónde quieren hacerlo, ¿sí? Pero él dijo que de preferencia MATLAB. ¿Y ustedes dónde quieren hacerlo? Respondan la encuesta, por favor. ¿Dónde quisieran hacerlo? ¿En MATLAB o en MATLAB? Creo que si lo hacen en MATLAB, o sea, de verdad, si lo hacen en MATLAB, el programa sale facilito. O sea, facilito si tienen idea de cómo hacer MATLAB, la verdad. Puede ser complicado para aquellos que no están tan familiarizados con el programa. Es una buena idea también. Puedes hacerlo en Excel para verificar en MATLAB también. Dependiendo de cómo se desarrollen las clases, vamos a tener un taller de MATLAB. Y dependiendo de cómo se desarrollen las clases, vamos a tener un taller de MATLAB. MATLAB es como una hoja de cálculo, es como si tuvieses literal una hoja y fueras escribiendo cálculos. La verdad es que no sé más allá de eso, porque nunca lo he usado. MATLAB es como Maple, más o menos. Pero yo prefiero, es como un Word, sí, es como un Word para calcular, exacto. La verdad es que yo no lo he usado. Era muy popular, la verdad es que ya no tanto. Pero mejor es en MATLAB, ¿sí? Si lo hacen de forma automática, en MATLAB les sale al toque. Pero tienen que pensar bastante. Esa es la diferencia, ¿no? En Excel requiere que sean muy atentos con los números, con las celdas, no confundirse con eso. Pero en MATLAB requiere que se detengan a pensar y analizar los algoritmos. Es la preferencia de cada uno. Los que no recuerdan análisis tridimensional,
Acá hay ejemplos, sí, súper clarísimos de cómo hacerlo en este libro, se lo voy a pasar más tarde. Entonces, la mayoría dice que lo hará en Excel, sí, vamos a trabajar en Excel nosotros también, así que no va a haber necesidad de ningún Excel para el examen final. PDF. El PDF del libro que acabo de mostrar lo voy a subir al Blackboard, sí, lo voy a subir al Blackboard a la unidad 3. Cosa de 300. Ah, sí, claro, ese PDF que he mostrado hace un ratito, el libro de Hassan y Mel, y se llama Análisis Sísmico, Diseño Sísmico de Edificios, se llama el libro. Sí, por si quieren revisarlo. En la parte de análisis modal espectral no se metan todavía, sí, eso lo vamos a ver después. El modelamiento con software estructural tampoco se, o sea, si quieren, no esa parte es fácil. Pero lo importante es que ahora el modelamiento de software se plantea para que ustedes verifiquen sus análisis, ¿sí? Antes era como, el trabajo era el modelamiento en software, ahora ustedes deben verificar que su Excel o su MATLAB están bien a través del software. Una recomendación, bueno, se perdió la pantalla, voy a seguir hablando porque no estábamos usando la, la pestaña. Una recomendación, utilicen, voy a pasarnos sus Excel hasta el parcial. Los Excel hasta el parcial, creo que se Ok, vamos a hablar de eso un ratito. Con respecto a mis Excel hasta el parcial, disculpa, no puedo pasar los Excel hasta el parcial porque yo igual probablemente dicto el próximo ciclo y quizás y no me parecería ético que les pase los Excel. Yo les voy a pasar este Excel que hemos hecho el día de hoy y les voy a pasar un Excel, la última clase más o menos, que es lo que vamos a ir haciendo de análisis tridimensional, pero no puedo pasarle los Excel de lo que hemos hecho. Además, no se preocupen que ya no lo van a necesitar para la mitad del ciclo que viene. Ya no lo van a usar, sí, Cristian, ya no van a usar esa clase de análisis. Dime, dame un momento, Ana María. Rodrigo también me había preguntado. Digo que saquemos las rigideces de los pórticos, no por pisos. Sí, claro, es que el análisis pseudotridimensional consistía en calcular la rigidez de los pórticos, ¿cierto? Y luego la rigidez de cada pórtico, transformarla al centro de la estructura. En eso consistía el análisis pseudotridimensional. ¿Sí? Ahora, este pórtico, por ejemplo, tal vez es de 2 pisos. Entonces tú haces la condensación matricial de este pórtico en los 2 grados de libertad translacionales y eso lo condensa. Vamos a hacer quizás algún ejercicio. La próxima semana estoy pensando tener como unos 40 minutos de repaso de análisis pseudotridimensional, valdría la pena. Pero igual tengo que debatirlo con los profesores. ¿De acuerdo? Oye, Ana María, habías levantado la mano. Sí, profesor, quería preguntarle sobre lo de brazo rígido, porque el profesor Moreno nos dijo que teníamos que utilizarlo. Y la verdad no lo recuerdo muy bien porque el ciclo pasado lo tocó casi superficialmente porque no lo íbamos a ver en el final Vale. y tampoco en el trabajo. Entonces, como Listo. estaba avanzando con el trabajo para el eje 2, hay una placa que en ese eje se actúa como una columna y no recuerdo muy bien cómo se aplicaba ahí, si no me recuerdo, creo que para la inercia se le multiplicaba por 2/5. No estoy segura, la Vale. verdad. ¿Para brazo rígido o para... Recuerden, para los muros de corte deben considerar el ángulo de retención de corte, lo que vimos en la primera semana. ¿Sí? En la primera clase del ciclo, yo les pasé este libro, que me parece lo mejor que hay en análisis estructural matricial como básico. Y acá hay un capítulo que se llama Special Topics and Modeling Techniques. Sí, les pasé este libro. Aquí hay, primero,
condensación de grados de libertad. Voy a ir bajando, ¿sí? 9.3, ¿no? Aquí está. Primero esta es la parte de condensación matricial. Ustedes pueden usarla para condensar la estructura. Es básicamente una explicación de condensación matricial. Ahora, ¿qué más? Por aquí está lo que tú me dijiste. Bueno, apoyos inclinados, eso no nos importa. Offset connections. Esto es brazo rígido. ¿Sí? Esto es... dice, esto es brazo rígido. ¿De acuerdo? En el capítulo 9.5 del Casimali, aquí hay una explicación de cómo se incluye brazo rígido. Básicamente, lo único que haces es usar esta matriz. Es lo único que cambia. ¿Sí? Si quieres ver la parte teórica, que te lo recomiendo, se los recomiendo a todos, lean este capítulo, ¿de acuerdo? Y luego ya llegan a esta matriz y lo único que tienen que hacer es reemplazar. Otra cosa que también tienen que utilizar es esto de acá, deformación por corte. ¿Para qué cosa? Para los muros. Porque en este caso van a trabajar con matrices, por lo tanto no es suficiente que utilicen esa ecuación E por T sobre 3 por A sobre L al cubo más 4A. No, ustedes tienen que usar el ángulo de retención de corte que nosotros utilizamos en la primera clase. ¿Recuerdan? Hicimos un par de ejercicios para calcular el ángulo de retención de corte, este beta, o phi en realidad, este libro lo pone como beta. Lo único que cambia es que cambia un poquito la matriz. ¿Vale? Estas son un par de cosas que tienen que incluir para los muros de corte. Entonces, si quieren revisar, Ana María, te recomiendo que mires las secciones 9. Miren la sección 9.5 y 9.7 del libro de análisis matricial, ¿sí? De Casimali. Y eso también ya se los he pasado, por si acaso, la primera semana de clases. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, más preguntas van a ir surgiendo a medida que hagan el trabajo. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, no duden en escribirme, ¿de acuerdo? Ya tenemos que terminar la clase porque yo tengo que entrar a la clase de mecánica de materiales que tengo ahorita. Si tienen alguna duda, me escriben. Lean esos libros. Y les digo, página 72 del libro Diseño Sísmico de Edificios Bazán y Meli para análisis CO tridimensional. Capítulos 9.5 y 9.7 creo, voy a verificarlo ahorita. No, con respecto, no nos da tiempo para hacer el trabajo en Excel. Vamos a hacer un ejercicio de análisis tridimensional la próxima semana posiblemente, ¿sí? En Excel, quizás, sí, definitivamente en Excel, pero el día de hoy no nos da la vida para hacer eso. Si alguien quiere ir avanzando su Excel de análisis tridimensional y le surgen dudas, me escribe. Si yo reviso su Excel y les digo, oye, por aquí está bien, modifica esto, les comento. Lo que estaba diciendo es que del Chopra lo que tienen que, aunque sea de un pórtico parecido al trabajo para la próxima semana. Ah, sí, claro, todos los pórticos son muy parecidos, así que vamos a hacer algo parecido a eso, ¿vale? Cualquiera de los dos, ¿sí? Como quieran en realidad. Si algo no les... No, pues, si es una duda conceptual, me mandas una captura, ¿no? Profesor, no tengo claro cómo hacer esta parte. Si es que algo no te cuadra en los cálculos o te parece que los cálculos son anormales, si estás obteniendo números muy extraños, si no estás obteniendo números, si solo te sale n a n, por ejemplo, o algo así, te puedes decir, profesor, no me sale esto, le mando la captura, esto es lo que está mal, le mando mi Excel, no sé por qué me salen estos números raros, ahí puedo checar tu Excel, no hay ningún problema, ¿ok? Pero si son dudas conceptuales, que creo que van a ser las primeras, mejor una captura de pantalla. Ahora sí,
Tengo que desconectarme. La próxima semana vamos a ver análisis tridimensional. Hagan su trabajo desde ahorita, por favor. Háganlo desde ahorita. Por otro lado, les aseguro que si hacen bien su trabajo final, van a sacar 20 en el final. Así, esa es la diferencia con ciclos pasados, con años pasados. Ahora el trabajo final es puro trabajo a mano. ¿Sí? Si tenían dudas con respecto a la rigidez lateral, les aseguro que después de su trabajo final no les va a quedar una duda de cómo hacer ese tipo de análisis. ¿Ok? Lean la norma, hagan su trabajo y si tienen dudas me escriben. Que tengan un muy buen fin de semana. Que les vaya muy bien. Gracias por su participación. Nos estamos viendo dentro de 7 días. Chau, chau. Hasta la próxima semana. Chau.